Vive Saludable, tu revista en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Vive Saludable, revista informativa de la Caja de Seguro Social. Les saluda como siempre esta su servidora Mirna Ortega y continuamos con esta cobertura especial desde el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Y en esta ocasión me acompaña la doctora Sofía Grimaldo. ¿Quién es ella? Pues la jefa de urgencias de esta instalación médica. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida antes que nada. Y yo quería preguntarle, ¿cómo es el día a día de una área de urgencias de un hospital como este? Bueno, el área de urgencias, ahorita que hemos entrado en pandemia, ha tenido que tener algunos cambios. Entre esos, la forma en la que atendemos al paciente, más que la atención que brinda el mismo médico, la distribución del paciente. Tenemos básicamente dos formas. El paciente que llega por sus propios medios buscando atención, se le hace siempre una clasificación que se hizo siempre, inclusive antes de pandemia, de acuerdo a su gravedad. Pero además ahora los pacientes se dividen en sospechosos por COVID y los pacientes no sospechosos. Los no sospechosos van a pasar a un área que se habilitó en el sótano y los sospechosos se atienden en los consultorios que siempre han sido de urgencias. Tenemos asignados un consultorio para cuando sabemos que el paciente realmente es COVID positivo y necesita estar aislado del resto. O como muchas veces estos pacientes vienen acompañados, porque el paciente pediátrico tiene que venir acompañado por alguien, a veces el familiar también es positivo o es sospechoso, entonces los tenemos que aislar. Estos pacientes sospechosos suelen, cuando son sospechosos y no tenemos una confirmación, esperan en el área afuera, que tenemos unas carpas para poder mantener la distancia de más o menos 2 metros entre cada paciente mientras esperan. Y hay médicos asignados al área de sospechosos y médicos asignados a no sospechosos. Luego están aquellos pacientes, porque nosotros somos un hospital de referencia, que nos llaman, que va a venir una ambulancia y ahí preguntamos, ¿este paciente es sospechoso? No es sospechoso. ¿Este paciente es COVID? No COVID. Entonces estos pacientes entran por el área de choque y tenemos choque dividido, choque respiratorio para aquellos pacientes que son sospechosos. Todos los pacientes que tengan temas respiratorios van a ser sospechosos. Entran a choque respiratorio y tenemos otras camas asignadas en un lugar que habilitamos donde atendemos las otras urgencias que no son necesariamente pacientes intubados, sino por ejemplo un niño que se cayó, que se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento, necesita estar acostado en una cama, tenemos esa área para ellos y la área para pacientes respiratorios. Es decir, doctora, que ha sido necesario reformar, readecuar y readaptarse a la nueva realidad que implica el COVID. Ha sido necesario reorganizar las áreas, lo cual quizás nos ha quitado un poco de camas, pero nos ha permitido manejar los pacientes sin que se contaminen, dividir a los médicos, porque ya no los tenemos todos juntos, sino tenemos unos asignados a una área y a otras áreas, al igual que las enfermeras. Entonces hemos tenido que tener enfermeras para sospechosos y para no sospechosos porque no se pueden mezclar. Ahora, cuando hablamos de pacientes sospechosos y no sospechosos, ¿qué se ve más en el día a día o en estos últimos meses, por ejemplo? Bueno, en los últimos meses hemos tenido un aumento, no necesariamente en la cantidad de sospechosos, pero en la cantidad de sospechosos que nos terminan saliendo positivos. Siempre vemos un poco más de pacientes no sospechosos porque este hospital tiene la particularidad de recibir, la gente viene porque quiere que sean vistos por un pediatra y a veces hubiesen podido ser vistos en una policlínica y vienen acá. Entonces nosotros manejamos mucho ese tipo de pacientes y como por mucho tiempo se estuvo suspendidas las consultas, a veces están buscando una respuesta para algo crónico y vienen en busca de un pediatra. Entonces tenemos ese tema. Ahora, ¿ha pasado, doctora, el caso de que viene un paciente con su papá, como decía usted, voluntario, caminando, viene con su papá por una urgencia que tiene, por otra urgencia que no es COVID, le hacen la prueba porque tienen algún tipo de sospecha y sale positivo? Sí, hemos tenido esos casos de pacientes, lo que se llaman pacientes asintomáticos. Hay pacientes que vienen por otra cosa, pero lo sospechamos o porque el papá trabaja en alguna área de alto contagio, o porque hay algo en la historia que nos termina diciendo que ese paciente y sí sale positivo. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿cómo se procede con ese paciente? Caso, desde el momento en que nosotros en la historia interpretamos, o sea, vemos que puede ser un sospechoso, lo cambiamos de área, le hacemos el hisopado y dependiendo si el paciente amerita ser hospitalizado,
se hospitaliza, pero si el paciente se puede manejar de forma ambulatoria, se le entrega lo que se llama un consentimiento informativo, donde se le dice al papá que ese niño, hasta que tengamos los resultados, se tiene que mantener aislado, él y el familiar. Ahora, ¿qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado la doctora Grimaldo en los últimos meses, cuando ve a los niños llegar? Tiene temor también la doctora de contagiarse. ¿Qué ha sido lo más complicado para usted a nivel personal y como profesional de la salud? Para mí realmente lo más difícil ha tenido que lidiar con el estrés de mi personal. El estrés que tiene mi personal, el miedo a contagiarse. Pero aparte de eso, realmente los niños tienen la suerte, tenemos la suerte de que no tenemos tantos casos graves. Sí existen, pero no tenemos tantos casos graves y lo hemos podido manejar hasta el momento. Ahora, y debido a la cercanía de ese personal con casos sospechosos, ¿se han dado casos dentro de su propio personal, como usted menciona? Tengo casos dentro del personal, no todos han sido dentro de su trabajo, pero sí tengo, creo que a lo largo, dentro de mi personal, la verdad es que darte un número sería difícil porque tendría que decirte enfermeras y médicos, pero dentro de los médicos hemos tenido entre 4 o 5 casos en todo este tiempo. Ahora, hablemos de las otras emergencias que usted también mencionaba, que también se dan, porque no solamente son COVID, ni sospechosos o no sospechosos, sino otros casos. ¿Qué otros casos han atendido ustedes con mayor urgencia en los últimos meses? En los últimos meses, las mayores urgencias han sido o los accidentes, ¿sabes? Los niños juegan, se caen, los traumas craneoencefálicos. Seguimos teniendo los pacientes con enfermedades crónicas que se descompensan y terminan aquí en el cuarto de urgencias. Eso ha sido lo más frecuente, sobre todo los pacientes crónicos que se descompensan o porque algunos no tienen la información de dónde buscar su medicación o simplemente por miedo a atenderse, a ir a un hospital, han dejado de llevarlos, que eso es algo que deberían tener claro. No hay que tener, si tu hijo tiene algo, tienes que llevarlo al médico. ¿Y usted cree que eso pasa con mucha frecuencia, que la ignorancia o tal vez el temor hace que los padres no traigan a sus hijos a tiempo? Sí, yo sí creo que el temor. Y por otro lado también me he dado cuenta que hay algunos padres que tienen la idea de que si su hijo es positivo no va a ser atendido. Y a veces nos ocultan información. Entonces es importante que sepan que para nosotros es sumamente importante tener la información clara, que en ningún momento se va a negar la atención, que en ningún momento lo vamos a tratar diferente, sí lo vamos a tratar en un área diferente, pero para protección tanto de ellos como del resto, pero que ocultarnos información no nos ayuda y que no se les va a negar la atención. ¿Cómo qué tipo de información se le intenta ocultar, por ejemplo, con ese Si sentido? han tenido contactos, si hay alguno de los padres que fue positivo, inclusive hemos tenido pacientes que han sido positivos y que no nos los dicen y nos enteramos hasta cuando van a subir al salón de operaciones, porque tienen miedo de que no se les haga, o sea, no es una forma de regañarlos, es más bien de que entiendan de que no se les va a negar la atención porque son positivos. Se les va a dar igual atención, solo que en un área diferente y con un equipo diferente. Ahora, hablemos también de su experiencia. ¿Cuál ha sido algún caso que usted le haya llamado la atención de pacientes en términos generales que haya llegado al cuarto de urgencia que usted haya tenido que atender y que se haya visto frente a una situación un poco difícil a nivel emocional? Lo que pasa es que yo tengo ya un ratito, no lo quiero decir porque revelo mi edad, ratito atendiendo, entonces tengo muchas experiencias que te tocan y no podría decirte una específicamente, pero siempre un niño enfermo te llega, es parte de nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de los casos que han venido llegando desde marzo a esta fecha? ¿Usted ha visto alguna variación, por ejemplo? Sí, ha habido un aumento progresivo y sí estamos teniendo más pacientes positivos, más pacientes positivos y más pacientes en general. Ya la gente está empezando a traerlos más, o yo creo que el hecho de que cuando estaban en la escuela estaban completamente confinados evita también muchas enfermedades de transmisión entre los niños que no se estuvieron dando, que ahora que están en casa y que a veces tienen contactos, se están dando un poco más. ¿Algo le gustaría a usted agregar ya para terminar? Nada más que es importante que busquen atención cuando tienen los síntomas y que nos den la información correcta, que eso para nosotros es súper importante,
y que no piensen que los vamos a juzgar, nosotros simplemente los vamos a atender. Sí hay que separarlos y que bueno, que se cuiden, que atiendan las indicaciones, el uso de mascarillas, lavado de manos, que es lo más importante, y en los niños el lavado de manos, porque hay veces, y eso sí, los niños menores de 2 años intentan ponerle las mascarillas, y estos niños se pasan todo el día quitándose la mascarilla y es peor. Menores de 2 años no usemos mascarilla, no les funciona. Bueno, agradecemos a la doctora Sofía Grimaldo por esta entrevista y darnos tanta explicación sobre el tema del cuidado o lo que ocurre más bien en una sala de urgencias de un hospital pediátrico como este. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más. Para evitar sufrir de dislipidemia se recomienda eliminar comidas chatarras, eliminar los alimentos procesados, sustituir todo tipo de grasas de animales, reducir el consumo de alcohol y tabaco. 1 de cada 10 panameños sufre de enfermedades renales crónicas. ¿Sabes cómo prevenirlas? Mantente en forma y activo. Controla la presión arterial. Toma 8 vasos de agua diarios. Sigue una dieta saludable. No utilices fármacos antiinflamatorios por largos periodos de tiempo. Caja de Seguro Social. Hola, ¿sabes por qué tanta insistencia en lavarte las manos? Es muy simple. Una de las mejores defensas que tenemos contra el coronavirus es el jabón. Resulta ser que el coronavirus está envuelto en una membrana lipídica, es decir, tiene un escudo de grasa que lo protege. Es por eso que al combinarse con agua y jabón, su escudo se deshace, dejando expuesto al virus, facilitándonos el trabajo de eliminarlo. Y recuerda, quédate en casa y lávate las manos. Siempre has escuchado que prevenir es mejor que lamentar. Pero ¿cómo se previene una enfermedad renal? Si sigues estos 4 pasos, no te equivocarás. Haz ejercicio 1 hora al día. Ten una dieta saludable. Ve con tu médico de cabecera 1 vez al año y hazte una prueba de urinálisis, creatinina y glicemia periódicamente. Con estos 4 pasos puedes prevenir una enfermedad renal. Visita a tu médico de cabecera y haz una cita hoy mismo. Un mensaje de la Caja de Seguro Social. Ensalada, 2 boletitos. Bueno, me da una hamburguesa doble carne con queso bacon, echa bastante ketchup, mayonesa, unos patacones y unos nachos. ¡Uy! 60 boletitos. Bien. ¿Y qué están regalando? Un infarto. Y usted tiene la mayoría de los boletos de esa tómbola. Esa tómbola no te la vas a querer ganar. Come saludablemente, haz ejercicio y visita a tu médico regularmente. Evita enfermedades cardiovasculares en el futuro. Cuidar tu salud depende de ti. Caja de Seguro Social. Bien, estamos de regreso a Vive Saludable y en esta ocasión me encuentro con el doctor Basilio Dobras, él es nefrólogo y vamos a conversar sobre la atención al paciente COVID-19 y las secuelas renales. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Yo quería preguntarle cuál es el panorama en cuanto a su especialidad de nefrología en torno al tema de la pandemia y la población infantil en nuestro país. Bueno, se podría decir que hay 2 grandes grupos, los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica que son susceptibles de desarrollar un COVID moderado a severo, y pacientes sin antecedentes de enfermedad renal que podrían desarrollar un COVID severo con complicaciones asociadas a riñón. Son los 2 grupos que podríamos tener en cuenta, ¿no? En el caso de niños normales tendríamos un COVID complicado con falla renal aguda y en los niños con enfermedad renal crónica podríamos presentar complicaciones por COVID severo también. Afortunadamente en la literatura y en el mundo no ha habido muchos casos reportados, pero sí se han dado casos. Ahora, y a nivel del Hospital de Especialidades Pediátricas, ¿hemos visto casos de niños que han resultado contagiados y que tienen esta condición y que se les ha complicado o no necesariamente? Y si no es así, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la diferencia en el hospital? Ok, de los pacientes que han llegado con COVID severo, gracias a Dios no hemos tenido pacientes con lesión renal aguda y solamente un paciente con COVID desarrolló una nefritis, una inflamación renal aguda que se ha recuperado favorablemente, pero la mayoría de las veces no se ven pacientes con compromiso renal. ¿Cuál cree usted que ha sido esa diferencia o en qué el Hospital de Especialidades Pediátricas ha hecho la diferencia para que no se llegue a esas complicaciones que pueden ser realmente severas? Bueno, todavía no tenemos
claro el comportamiento del COVID en Panamá. Sin embargo, si se registra lo que se establece en otros países, hemos visto que el COVID severo es menos frecuente en los niños que en los adultos. Por otro lado, también la prevalencia de enfermedades crónicas en niños es menor a la de los adultos. Sin embargo, por ejemplo, hemos tenido 2 pacientes crónicos en diálisis crónica que han desarrollado COVID y ya han tenido buena evolución. O sea que aparentemente el comportamiento en niños es menos severo que en la población adulta. Conversaba yo con el doctor Molina sobre las secuelas, porque se ha hablado de las secuelas del COVID en la población adulta, pero no así en la población infantil, no se ha hecho mucho énfasis. Las publicaciones científicas a nivel mundial hablan de secuelas en los pulmones. En esta ocasión, si hiciéramos una comparación con la afectación en los riñones, ¿no es igual? No necesariamente va a haber una lesión crónica secundaria a COVID severo en niños. Sin embargo, sí está reportado en adultos que han quedado con lesión renal crónica después de un evento de falla renal aguda, después de un COVID severo. De manera que por el momento estamos a la espera de ver cómo se comporta a medida que van dándose quizás más casos, podríamos ver si hay un comportamiento hacia esa dirección. Sin embargo, no es una condición usual, ni siquiera tampoco en los adultos, pero sí hay reportes de adultos que han tenido lesión renal aguda con secuelas de cronicidad. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, ya hablando un poco aparte del COVID en sí, qué hace que las enfermedades renales sean muy frecuentes en la población infantil acá en nuestro país? Son muchos factores que se pueden asociar de acuerdo a las historias, de acuerdo a lo que es la literatura médica. Uno de ellos, la presencia de pacientes en condiciones socioeconómicas bajas, la llegada tardía a atención médica, por ejemplo, el hacinamiento que también favorece infecciones que pueden contribuir a lesión inflamatoria renal y la presencia quizás de pacientes que no están llevando un tratamiento preventivo y una detección temprana. Por ejemplo, niños con uropatías obstructivas que no se detectan tempranamente pueden llegar a insuficiencia renal crónica y la idea es tratar de detectarlas tempranamente para prevenir la progresión del daño renal. ¿Cuán tempranamente se puede detectar una condición tan seria como esa, ¿no? Porque es muy frecuente en adultos, pero ¿cuán temprano un padre o una madre sabe que su hijo puede estar padeciendo de algo así? Bueno, las uropatías congénitas, o sea, las malformaciones del tracto urinario se pueden llegar a detectar muchas veces en el estudio que se hace prenatalmente, la ecografía prenatal permite detectar algunas veces algunas alteraciones del tracto urinario, de manera que cuando el niño nace se verifica tempranamente la presencia de la enfermedad y se puede comenzar a tratar preventivamente para evitar la progresión del daño renal. O sea que puede ser tan temprano como en el nacimiento. Ahora, usted me hablaba también del factor socioeconómico. ¿Cuán importante y por qué es que hay tanta incidencia en poblaciones de ese tipo de...? En pediatría la principal causa de daño renal crónico son las uropatías y malformaciones congénitas del tracto urinario. Si no se detecta tempranamente, ya sea porque porque la familia, la mamá no va a su control de salud, no se lleva el control de seguimiento después de que el niño nace, muchas veces no se detecta adecuadamente, sino cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Y ahí ya realmente no se puede hacer prevención, sino que a veces ya lo que queda es tratamiento dialítico. La meta es tratar de evitar que el paciente llegue rápidamente a una diálisis. Y eso se detecta solamente si el paciente cumple con los controles prenatales, con la atención del niño recién nacido y su seguimiento. Ahora, por ejemplo, aquí en el hospital se brinda el tipo de tratamiento para aquellos pacientes más chicos, de menor edad, pacientes que tienen insuficiencia renal. Correcto. Una vez que el niño se le detecta, ya sea prenatalmente o natalmente, la presencia de una malformación renal crónica, una malformación renal, puede ser referido al servicio de nefrología para su seguimiento, ya sea para manejo preventivo de la enfermedad, para confirmación o para manejo ya dialítico cuando el cuadro ya está más avanzado. O sea, tenemos condiciones para tratar con diálisis crónica, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal dentro de nuestra unidad. Ahora, un niño que es paciente diabético, por ejemplo, debe tener especial cuidado o puede ser también candidato a presentar insuficiencia renal. Por supuesto, se ha visto que los pacientes a largo plazo diabéticos pueden desarrollar nefropatía diabética después de más de 10, 20 años de evolución y sobre todo los que no llevan un buen control o un control adecuado de la glicemia. De manera que muchas veces se ve en la etapa de adulto, pero en la etapa pediátrica también estamos teniendo casos de nefropatía diabética, producto de un mal control de la diabetes. Eso significa que estos pacientes van a desarrollar o pueden desarrollar insuficiencia renal crónica a largo plazo y requerir tratamiento dialítico. Y de hecho es una de las causas más frecuentes de pacientes en diálisis, en la unidad de diálisis peritoneal y de hemodiálisis. Por eso que es importante la detección temprana, el control de la diabetes
y el manejo de la progresión del daño renal. Ahora, pareciera, doctor, que también la diabetes es como una epidemia paralela que va vinculada directamente con otra epidemia que es la obesidad. ¿Qué puntos importantes debemos atacar los padres de familia para evitar que nuestros hijos lleguen a ese nivel? Recordar que la diabetes tipo 2 es la que se asocia más a síndrome metabólico y sobrepeso, obesidad, y generalmente tiene que ver con un estilo de vida inadecuado, con una dieta inadecuada, y que generalmente empiezan en etapas pediátricas. O sea que para poder prevenir la progresión de este daño, tenemos que comenzar con estilos de vida saludables desde la etapa de la niñez. Y estos niños que crecen con un factor de riesgo como la obesidad, como diabetes, hay que darle seguimiento, inclusive en la función renal, para poder detectar tempranamente y tratar tempranamente cualquier aparición de una nefritis diabética. Ahora, una vez, si no es atendida la insuficiencia renal a tiempo, si no se detectan los síntomas de los que usted ya me ha hablado, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué otros órganos se van afectando? ¿Cómo se va afectando la vida misma del ser humano? Bueno, la diabetes mellitus a largo plazo puede comprometer vasos, pequeños vasos, puede comprometer, por ejemplo, riñón, que está lleno de vasos sanguíneos pequeños, puede comprometer también corazón, la parte de la retina, y es muy importante, por ende, en el seguimiento, vigilar que este paciente no desarrolle enfermedad vascular, que pueda llevarlo más adelante a enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o infartos inclusive del corazón como consecuencia de la enfermedad. Así que es muy importante el buen control de la diabetes para prevenir el daño vascular, que es que finalmente va a afectar otros órganos. Ahora, por ejemplo, cuando usted ve a sus pacientes en su consulta en estos meses de pandemia que estamos viviendo, usted tiene sus pacientes que tienen ya la insuficiencia renal, ¿qué preocupaciones tienen los padres? ¿Qué cuidados deben tener? ¿Cómo evitar que se les complique con un COVID-19, por ejemplo? Bueno, está descrito que algunos pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica pueden desarrollar un COVID severo, de manera que la recomendación es la misma que damos al resto de la población. Sin embargo, el paciente que presenta ya síntomas tiene que venir al hospital y atenderse rápidamente para tratar de detectar tempranamente alguna complicación. Porque también se ha visto que en la población adulta, pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis tienen una alta morbilidad y altas complicaciones, de manera que nosotros también estamos vigilantes de que eso no suceda en la población pediátrica. Afortunadamente, aquí en la unidad de hemodiálisis solamente hemos tenido 2 pacientes COVID positivos y afortunadamente han tenido buena evolución. ¿Cuál ha sido la evolución que han tenido? Me causa curiosidad que mencione esto porque han sido 2 pacientes. ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué ha sido necesario? ¿Cómo ha sido necesario darle el seguimiento? Bueno, en el caso de los niños hemos tenido pocos síntomas, afortunadamente ha sido un COVID leve, no ha habido necesidad de tener que manejarlos hospitalariamente salvo por el tema del aislamiento. Sin embargo, afortunadamente han tenido buena evolución, o sea que es una casuística pequeña todavía, pero pareciera ser la tendencia en otros países. En otros países. Bien, todavía hay muchas interrogantes, doctor, sobre el tema de la pandemia, sobre cómo está afectando diferentes órganos del cuerpo y en su práctica diaria, ¿qué preguntas les hacen los padres de familia, por ejemplo, en relación a si tienen a un niño en casa con este tipo de condición crónica? Es bastante frecuente que los padres tengan temor de que el niño se contagie y desarrolle un COVID severo. O sea, generalmente los padres inclusive han dejado de venir a las consultas o han buscado los mecanismos para poder atenderse a distancia por el temor a que se produzca un contagio. Hay algunos pacientes que se requiere de evaluar en la consulta, así que se ha tratado de animar a algunos padres a que sí traigan a sus niños y en algunos otros casos hemos podido hacer consultas a distancia, cosa tal de que no se atrase la atención de este paciente. Por el momento, los padres, la angustia de ellos es que puedan complicarse severamente sus hijos debido a que tienen ya una enfermedad crónica de base. Y se ha escuchado y se ha dicho que los pacientes con comorbilidades tienen un mayor riesgo de una enfermedad complicada. ¿Qué porcentaje de esa población infantil que usted atiende o en términos de la bibliografía científica, qué porcentaje de esa población infantil llega a la diálisis? A tener que someterse al tratamiento de diálisis. Hablando ¿Usted tiene un estimado? en general, nosotros en Panamá tenemos aproximadamente 5 a 6 casos por año, lo cual realmente es una cantidad relativamente baja para nuestra población. Ahorita no recuerdo exactamente la estadística porque la tenemos, sin embargo, estamos hablando de menos de 4 casos por millón de habitantes por año en todo el país. Es decir, que no es significativo realmente, doctor.
Bien, ahora doctor, si usted quisiera hacerle un mensaje, un llamado de atención a los padres para que sigamos manteniendo las medidas de cuidado, ¿cuál sería ese mensaje suyo como pediatra? Bueno, en general, no dejar de atender a sus niños por cualquier situación que se presente. Si son pacientes con enfermedades crónicas, llevar su control porque también puede haber complicaciones asociadas a la suspensión del tratamiento, o tener en cuenta que también el niño no se puede quedar sin medicamentos si está recibiendo tratamiento ya crónico, ¿no? Para evitar las complicaciones asociadas, ya no sería a COVID, sino a su enfermedad de base, que es lo que queremos evitar, porque después del COVID también podemos presentar complicaciones de pacientes que no están recibiendo su tratamiento adecuadamente. Gracias, doctor Basilio, por haber estado estos minutos con Vive Saludable y explicarnos un poco más ese aspecto interesante de las enfermedades crónicas que están afectando a los niños y siguen afectándolos, y sobre todo en el campo de las secuelas renales que pudiera estar dejando el virus en algunos, y afortunadamente no se han presentado tantos casos aquí en el hospital. Vive Saludable, tu revista en vivo.